¿Qué tal, alumnos de la institución educativa de la Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Es un deseo de parte de su profesor Padilla y de parte de la institución educativa. Con el lema Hoy me quedo en casa, vamos a desarrollar el tema de el Tahuantinsuyo, o también conocido como el Imperio de los Incas. Entre los siglos XI y XII varían varias tribus de razas quechuas procedientes de la meseta del Collao, se asentaron en el valle de Acamama y fundaron una ciudad llamada el Cusco, dando inicio así a una gran expansión. El origen del Tahuantinsuyo tiene un origen mítico, basado en el mito de los hermanos Ayar y la leyenda también de Manco Cápac y Mama Ocllo. La leyenda de los hermanos Ayar, o también conocida como el mito de los hermanos Ayar, según esta leyenda, los 4 hermanos con sus respectivas esposas, Ayar Manco y Mama Ocllo, Ayar Cachi y Mama Huaru, Ayar Uchu y Mama Iparu, y Ayar Auca y Mama Rawa, salieron del cerro Tamputoco y se dirigieron hacia el noreste en búsqueda de tierras fértiles y de un lugar para fundar la ciudad. La interpretación histórica de esta leyenda es la siguiente. Estos hechos son interpretados por la conquista del Valle del Cusco por tribus quechuas. 4 hermanos, al decir el mismo, como el doctor Valcárcel, representan a 4 tribus: los maras, los tampus, los mascas y los chisques, respectivamente, que procedían del Valle de Apurímac. Ocuparon lo que más tarde sería la capital del Imperio del Cusco. De la lucha entablada entre las 4 tribus, la más aguerrida era la de los mascas, capitaneada por Ayar Manco. Habrían vencido a todas las demás, constituyéndose de esta manera en el fundador de la que después sería la dinastía de los Incas en el territorio. La ubicación y extensión del Imperio del Tahuantinsuyo se ubica en la parte central occidental de América del Sur y su origen cronológico se remota al siglo XII, aunque la etapa imperial está en el siglo XV. Durante su mayor esplendor ocupó un área aproximada de 1.700.000 kilómetros cuadrados, compuesta por 4 suyos, por eso es que se llamaba Tahuantinsuyo. Tawa, 4, suyos, regiones, ¿no? Estas regiones eran el Collasuyo, Antisuyo, Contisuyo y Chinchaysuyo. La región de Chinchaysuyo en el mapa lo ven de color azul, Collasuyo de color rojo, Antisuyo de amarillo y el verde el Contisuyo, como el centro, su capital, que era el Cusco. Los límites del Imperio del Tahuantinsuyo eran los siguientes: por el norte con Colombia y el río Ancasmayo, por el sur el río Maule con Chile, y por el sureste con Argentina y la región de Tucumán. Estas 4 regiones, que era el Contisuyo, Antisuyo, Chinchaysuyo y Collasuyo, estaban unidos por caminos, y a estos caminos se les conocía con el nombre del Capacñán, o caminos imperiales, que todos partían desde el Cusco hacia las 4 regiones del Tahuantinsuyo, recorriéndolo por completo. División territorial. Estuvo dividido por 4 suyos: el Antisuyo, o primero el Chinchaysuyo, vamos a hablar, al noroeste del Cusco, luego el Collasuyo al sur del Cusco,
el Antisuyo al este del Cusco y el Contisuyo al oeste del Cusco, siendo su capital. Dentro de la población del Tahuantinsuyo estaba calculada por una población imperial que fue de 16 a 18 millones, dependiendo las fuentes a la cual uno investigue. Esta población estaba organizada de manera decimal. El Purej, que era el jefe de una familia, el Chunga Camayoc, primero estaba antes del Chunga Camayoc el Pisca Camayoc, que era 5 familias, jefe de 5 familias, el Chunga Camayoc, que era jefe de 10 familias, o de 10 Purej, el Pachaca Camayoc, que era de 100 familias, el Huaraca Camayoc, que era de 1000 familias, y el Uno Camayoc, que era de 10.000 familias, y este era solamente para la temporada de guerra. Estos personajes o la población se desarrolló de una manera muy organizada. Construcción del Capañán, como lo vemos en la imagen inferior, y la construcción de puentes que facilitaron la comunicación entre los suyos. Su capital del imperio del Tahuantinsuyo fue el Cusco, al quien se le conoce con el nombre de el ombligo del mundo, la ciudad imperial del Cusco. Su lengua o idioma es el quechua, o también conocido con el nombre de runa simi, que significa boca de hombre, y fue el uso obligatorio en todo el Tahuantinsuyo, facilitando así las comunicaciones entre los pueblos conquistados, colonizados por los incas. El Capac Cuna se conoce con el nombre de Capac Cuna también a la relación de gobernantes o a la relación de los incas que gobernaron el imperio del Tahuantinsuyo. ¿Ya? Es la lista oficial de incas. Y esta lista oficial de incas fue hecha por Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Y la cual dividió y distinguió dos dinastías, el Urin Cusco y el Anan Cusco. El Capac Cuna original estaba dado por el siguiente, de la siguiente manera: el Urin Cusco o Cusco de abajo estaba dada por Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui, mientras que el Cusco de arriba estaba dada por el Hanan Cusco, gobernadas por los incas o compuesta por los incas Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui, que es el Alejandro Magno de América, y Pachacútec, que es el organizador de todo el imperio del Tahuantinsuyo, Huayna Cápac, el antepenúltimo, Huáscar y sus hijos, que van a gobernar pues Huáscar y Atahualpa, y estos dos últimos se van a desarrollar, van a tener las guerras civiles o las guerras dinásticas entre Huáscar y Atahualpa, debilitando así al ejército imperial, facilitando la llegada de los españoles y la conquista del Perú. La evolución histórica de los incas. Los incas fueron evolucionando y se encuentran en los siguientes periodos: el periodo preimperial, el periodo imperial y la decadencia. ¿Ya? El periodo preimperial es un periodo legendario constituido por los dos incas de origen. Va a ser Manco Cápac, que es el organizador y el fundador del imperio del Tahuantinsuyo, y Sinchi Roca. El periodo de confederación local, la unión de estos señoríos locales, va a ser dada por el inca Yoque Yupanqui hasta Huiracocha. Huiracocha va a ser el último inca en el cual se adore a este dios llamado también Huiracocha, ya que Pachacútec, su hijo, instalaría el nuevo reinado o el nuevo culto al dios Inti. A este periodo ya se le conoce como el periodo imperial, en la cual se da inicio a la expansión con el inca Pachacútec. Luego su hijo Tupac Inca Yupanqui y Huayna Cápac desarrollarían el periodo del imperio y la expansión máxima del Tahuantinsuyo, ya que los últimos dos incas, Huáscar y Atahualpa, pertenecerían a la crisis del Tahuantinsuyo y la decadencia
de la llegada de los españoles en el año de 1532 y la destrucción del imperio del Tahuantinsuyo. Organización política del Tahuantinsuyo. Estaba organizada por la cabeza del Tahuantinsuyo, que era el Inca. Era el soberano del Tahuantinsuyo, más conocido con el nombre de Zapa Inca, o también conocido con el nombre de Intip Churín, que era el hijo del sol. Luego, a la ausencia del Inca, o cuando el Inca se encontraba alejado, estaba el Auqui, que era el príncipe, el que correinaba y era el primogénito del Inca, correinaba junto con el Inca a la ausencia. Pero tenga en cuenta de que podía crear leyes, pero más no eliminar leyes que su padre había dado. Luego estaba el Consejo Imperial, eran los asesores del Inca, representantes por cada uno de los suyos, también llamado como Apu Cuna Suyo, o también conocido como los Suyuyuapus, o señores de los suyos. Este Consejo Imperial estaba constituido por 4 personas, o los jefes de cada uno de los suyos del Tahuantinsuyo. El Apunchic eran los gobernadores regionales. Capac Apu también se le conocía. Este gobernador era normalmente aquel sinchi o general que había conquistado una región, y en recompensa a esto le proporcionaba la gobernación de esta región. Él tenía que construir una fortaleza y dentro de ella estar con su ejército para mantener el orden y el control de esta región recién conquistada. Este ejército y el Apunchic debería ser mantenido por los excedentes de la producción de la región conquistada o de la región de que el Apunchic se estaba encargando de controlar. El Tucuricú, también conocido como el policía del Tahuantinsuyo, el Tucuricush, bajo la palabra el que todo lo ve y todo lo sabe, supervisaba lo que ocurría en el Tahuantinsuyo de una manera incógnita. Este Tucuricú le daba informes solo al Inca, era un familiar muy cercano al Inca, quien se encargaba de vigilar que las normas se estén cumpliendo dentro del Tahuantinsuyo. Su símbolo de poder era una borda dorada, la cual le proporcionaba el Inca en símbolo de su poder. Podía poner sanciones a los curacas y al curacazgo si no cumplían con las disposiciones del Inca, como también podía darle atribuciones y premios a aquellos curacazgos que estaban cumpliendo con las normas que el Inca había dado. Pero tenían que tener mucho cuidado porque este personaje o este servidor del Inca se presentaba de una manera incógnita, disfrazada, y hay veces nadie tenía conocimiento de que estaba hablando con un personaje muy importante, ¿no?, del imperio del Tahuantinsuyo, que era el Tucuricú, el que todo lo ve y todo lo sabe. Por último tenemos el Curaca. Cuando una región era conquistada por el Tahuantinsuyo, sus líderes no eran eliminados, sus líderes eran absorbidos por el imperio del Tahuantinsuyo y se le cambiaba el nombre de Curaca. Era el jefe de cada ayu quien velaba por el orden, el trabajo y la producción de su región. Lógico que ahora estaba a disposición del Inca. La organización social en el Tahuantinsuyo estaba compuesta por la realeza. Esta realeza era distribuida entre el Inca, que era el hijo del sol, conocido con el nombre de Inti Churín, la Colla, que era su esposa principal del Inca, y el Auqui, el príncipe heredero sucesor al trono, estaba constituida lo que era la realeza. La nobleza de sangre, o panacas, también conocida con el nombre de orejones, eran los familiares directos del Inca, como los tíos o hermanos del Inca, ¿no?, que ocupaban cargos muy importantes en el Tahuantinsuyo. También ahí encontramos a las hijas solteras del Inca, a la que se las conocía con el nombre de ñustas, las hijas casadas, las payas, los hijos varones casados del Inca, que eran los ingas, y por último teníamos a las piwis, o las que eran las esposas secundarias del Inca, que también pertenecían a la nobleza de sangre. La otra nobleza
era la nobleza de privilegio, también conocida como Hatuncuracas o Amautas. Esta nobleza de privilegio, ¿no?, era porque habían desarrollado actividades muy importantes para el Tahuantinsuyo. Por eso es que se dividía en dos: una nobleza de privilegio advenediza, que estaba constituida por los antiguos líderes de las regiones conquistadas, que eran los curacas, y como también aquellos que habían sobresalido, que se les conocía con el nombre de privilegios de recompensa, aquellos guerreros o sinchis que habían conquistado una región y tendrían ya el cargo de gobernadores, o también conocido como apunchic. Todos estos tres grupos pertenecen a la clase dominante del Tahuantinsuyo. Luego tenemos la clase dominada, el Hatunruna, o ciudadano común y corriente, que se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Teníamos a los mitimaes o mitmas, colonizadores inmigrantes obligatorios, quienes llevaban el conocimiento del Tahuantinsuyo a las regiones conquistadas, como así también absorbían las técnicas y los conocimientos de estas tribus conquistadas. Estos eran llamados los mitimaes o mitmas, ¿no? Los yanacunas, servidores perpetuos del Inca, eran aquellas personas que servían al Inca, que estaban constantemente dispuestos a dar la vida por el Inca, muy diferente a la última, que eran los piñacunas o piñas, que eran los esclavos de los cocalares en la selva alta, de los cuales también habían prisioneros de guerra. Estos no podían estar cerca del Inca porque corría riesgo la vida del Inca. No eran como el servidor que estaba presto a dar la vida por el Inca, ¿no? A este grupo se le conoce como la clase dominada. Su organización económica. El Tahuantinsuyo se basó bajo los siguientes principios: el principio de reciprocidad, un sistema de intercambio de bienes y servicios, permitiendo así la circulación de los mismos, la redistribución, en la cual el aprovechamiento de los excedentes del sector agrícola y de la producción hecha por el Inca se le otorgaba al pueblo quien más apoyaba. Las principales actividades económicas eran la agricultura, en la cual se redistribuían las tierras, ya que las tierras eran propiedad del Estado. Tipos de tierra. Las tierras eran propiedad del Estado, pero los tipos de tierras que habían eran las tierras del Inca, que estas tierras eran trabajadas por el pueblo o por el Hatunruna, pero la producción servía para alimentar a la nobleza. Habían tierras del Sol, que también eran trabajadas por el pueblo, pero su producción servía para el culto religioso, las ofrendas, o para también mantener a la población religiosa, ¿no?, a los sacerdotes, a las sacerdotisas, etcétera, ¿no? Y por último, las tierras del pueblo o del Ayu, que se dividieron pues también en topos. Por cada varón que nacía se le atribuía un topo, que eran 2.700 metros cuadrados. Sin embargo, por el nacimiento de una hija, el Inca le proporcionaba medio topo. Mientras más hijos tenías el control de mayor cantidad de tierras, pero estas tierras eran para que tú las administres hasta que tu hijo contraiga matrimonio, ya que después de casarse heredaba esos topos o medios topos según correspondiese. Como les estaba diciendo, un topo de 2.700 metros cuadrados era exclusivamente para los varones y medio topo era para las mujeres. Tipos de trabajo. El trabajo en el Tahuantinsuyo se desarrolló de tres maneras: el Aini, la Minca y la Mita. El Aini era la ayuda cotidiana y recíproca entre los pobladores, bajo el lema hoy por ti y mañana por mí. Significaba de que si es que un trabajador le tocaba, o a uno de los poblados, un vecino, le tocaba cosechar, todos los vecinos intervenían y lo ayudaban en su cosecha. Extraían los productos, los guardaban, y esta persona en recompensa
¿no? Les daba alimentos a todos por ese día o ese jornal de trabajo que habían dado. Presto a que a la siguiente, cuando uno de estos vecinos que lo había ayudado necesitaba ayuda, también estaba presto para devolver la ayuda que se le había prestado o se le había dado. En cambio, la minca eran convocadas por el curaca o el jefe del ayu, era la obra a favor del ayu, por ejemplo, la limpia de una acequia, la limpia de un acueducto, la construcción de regadíos que iban a llevar el agua a todo el pueblo. O sea, ese tipo de trabajo colectivo beneficiaba a todo el ayu, y eso que se conocía como el nombre de minca. Sin embargo, habían trabajos de mucho esfuerzo, los cuales se elaboraban por turnos, donde cada curacazgo o cada ayu, como tú quieras llamarlo, enviaba a las personas más fuertes por un determinado periodo para construir, por ejemplo, Machu Picchu, ¿no? Que era un trabajo colosal, pero fue un trabajo dado por turnos, al cual se le conocía como mita, ¿no? Al servicio del Estado, que beneficiaba a todo el Tahuantinsuyo. Entonces puedo decir que la mita era un trabajo colectivo que beneficiaba al Tahuantinsuyo. Esta mita o este tipo de trabajo era recompensado por el Inca mediante la reciprocidad, porque si colaboraba también se le daban productos a este personaje que había ayudado a construir por un periodo determinado, ¿no? Machu Picchu. No vayas a pensar que existía la esclavitud, ¿no? O el vasallaje, en el cual lo ponían a trabajar hasta que muera. No, era un trabajo por turnos, ¿ya? Para el servicio del Estado. Puede ser para la construcción de un palacio, de una fortaleza, ¿no? O de un castillo, ¿no? La arquitectura. En el Tahuantinsuyo, sus características arquitectónicas son las siguientes: el principio de sencillez, solidez y simetría. Sus construcciones son sencillas, no tienen decoraciones, sólidas porque utilizan las piedras pesadísimas unas sobre otras que es imposible moverlas, y simetría porque solamente no tenían decoraciones curvas, solo es rectas, ángulos rectos, ventanas trapezoidales, puertas trapezoidales, ¿no? Donde no se ve muchas decoraciones. Otro, el material que utiliza va a ser en la sierra la piedra y en la costa el adobe o ladrillo de barro. Principales sitios de ocupación de los incas o centros arquitectónicos donde establecieron sus principales ciudades va a ser, por ejemplo, la ciudad de Cusco, ¿no? Vilcahuaín, Vilcashuamán, ¿no? Machu Picchu. También va a desarrollarse en Cajamarca, Tumebamba en Ecuador, que son los principales sitios de ocupación inca. Restos arquitectónicos encontrados tenemos Pucará, Coricancha, Pisac, Sacsayhuamán, Huanucopampa, Kenco, Tambomachay, Pachacamac, con fases finísimas del Imperio Tahuantinsuyo acá en Lima, y Ollantaytambo, que es una de las fortalezas incas. En educación. La educación en el Tahuantinsuyo se desarrolla de dos maneras: una institución educativa para varones, pero de manera clasista, porque solamente las clases élites tenían el derecho a la educación de los varones, no todos los varones tenían educación. Normalmente la educación era dada por los padres y los oficios eran heredados de hijos a padres, ¿ya? Los únicos varones que tenían derecho a la educación eran los hijos de los nobles. Solo podían acceder a ella los varones nobles. Se impartía en el Yachay Huasi. Yachay significa saber y Huasi significa casa, la casa del saber. El maestro que impartía sus conocimientos allí se le denominaba con el nombre de Amauta, según Garcilaso de la Vega, ¿no? Ahí se le enseñaban a los jóvenes el quechua, la interpretación de los quipus, la
las estrategias militares, etcétera, todo lo concerniente para el futuro gobernante del Tahuantinsuyo, porque de allí, de esas aulas, salía el gobernante o el Inca, elegido por el Amauta. No siempre fue el primogénito del Inca, o no siempre fue el hijo del Inca, ¿no? Podía ser un hijo que haya tenido con una de sus piwis, pero si tenía las cualidades para gobernar, se la daba el Amauta. Las mujeres notables también, o las más bonitas, eran escogidas por los curacas, ¿no? Y enviadas con lo que es el apunchic a los centros de preparación femenina, que eran el Agya Huasi, Agya escogida, Huasi de la Huasi escasa. Allí se encontraba una institutriz a la cual se le conocía como la mamacuna, donde les enseñaba algunas labores especiales, tales como preparar la chicha, preparar telas o la ropa del Inca. Tengan en cuenta que las preparaban para ser las futuras esposas del Inca, pero no muchas de ellas llegaron a ser las esposas del Inca. Pero el hecho de pertenecer al Agya Huasi, ya pertenecían a la nobleza de privilegio estas mujeres. Estas mujeres llamadas en el Agya Huasi eran escogidas a partir de los 8 años de edad, muy chiquitas, donde se les enseñaba a laborar, pero cuando cumplían la edad de 10 años, disculpen, de 12 años, ya se le daba para la decisión si querían regresar al seno de su hogar o continuar siendo una virgen del sol, ¿no? Y convertirse en una sacerdotisa en honor a la luna o al sol, ¿no? Pero creo que la mayoría de las mujeres, ya que pertenecían a la nobleza de privilegio por el hecho de ser bonita, se quedaron ahí, muchas de ellas convirtiéndose en las futuras mamaconas de estas instituciones donde se les enseñaba labores domésticas a las mujeres. Aunque también una Agya servía para domesticar, enseñar, adoctrinar o dirigir las conductas de los nuevos personajes que subían a la nobleza de privilegio, como eran los Sinchis, ¿no? O como era un Apunchic. Ten en cuenta que un Apunchic era un general del pueblo, y este general había sido premiado para ser el Apunchico gobernador de una región, pero no conocía nada de las podríamos decir, de las normas de etiqueta que existían en la nobleza en lo que era la clase dominante, así que estaba presta a enseñarle cómo comportarse frente al Inca, cómo comer frente al Inca o cómo dirigirse hacia el Inca. Era una Agya. Por eso es que el Inca le proporcionaba una Agya al nuevo gobernador dentro del Tahuantinsuyo. El calendario incaico. Los meses y las fiestas incaicas, si bien el Capac Raimi o el Inti Raimi eran los más celebrados, más importantes de todo el año, existían otras fiestas vinculadas también a determinados periodos agrícolas. Aquí la lista de las fiestas y los meses del. Tenemos el Capac Raimi, que se desarrolla en diciembre, el Uchupacoy en enero, el Hatun Pacoy en febrero, el Paucarpacoy en marzo, el Arihuay en abril, Aimuray en mayo, Inti Raimi en junio, Antasitúa en julio y el Capac Sitúa en agosto. Estos son los meses del año y cada una tenía una fiesta, donde celebraban una actividad económica dedicada a la agricultura.